Bueno chicos, nos encontramos en este segundo video de la materia Proyecto Solidario de la Escuela 7705. En este video vamos a ver tres ejes teóricos y vamos a establecer algunas pautas de trabajo de acá hasta el viernes, y el viernes vamos a estar con una actividad concreta de tarea de trabajo práctico. Nosotros hasta acá vimos la comunicación, el concepto de la comunicación, y empezamos a vislumbrar a la comunicación como una herramienta de transformación. Es decir, nosotros podemos analizar la comunicación como la relación entre personas, entre individuos, como esa amalgama de la sociedad, ¿sí?, que nos hace parte de una sociedad, o podemos también tomar la posta de entender la comunicación como una herramienta para la transformación de la sociedad, ¿sí? El concepto de campaña justamente es la utilización articulada de distintas herramientas que brinda la comunicación en distintos soportes, es decir, en distintas vías, distintos canales, con un objetivo en común. Una campaña puede ser publicitaria o puede ser propagandística. La diferencia entre una campaña propagandística y una de publicidad es que la campaña de publicidad busca vender un producto de mercado, ¿sí?, mientras que la campaña propagandística busca una transformación a partir de la difusión de ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una campaña publicitaria te puede vender, puede pretender venderte, ¿no es cierto?, desde un desodorante hasta un paquete de papas fritas, es decir, cualquier producto, hasta un televisor, cualquier producto que sea de mercado, como bien de mercado. Una campaña propagandística intenta transformar tus conductas a través de la asimilación de ideas. Por ejemplo, una campaña puede ser de la promoción del cepillado de dientes para chicos, una campaña sanitaria. Entonces, esa campaña va a buscar distintas herramientas para convencer a los chicos y a los papás de los chicos que es muy importante la limpieza bucal y que te tenés que cepillar 4 veces al día por lo menos, ¿sí? Por ejemplo, también una campaña propagandística puede ser la campaña de un político, ¿sí?, que intenta convencer a la comunidad a través de sus propias ideas. Lo que ha pasado y lo que ha mezclado mucho los conceptos en los últimos 30 años, desde 1990 hasta la fecha, es que en las campañas políticas se empezó a utilizar un nuevo concepto, que es el de la videopolítica. Es decir, desde 1990, con el estallido de la televisión y el protagonismo que tiene la televisión en todas las casas, ¿sí?, del mundo, casi todo el mundo por lo menos, la política empezó a utilizar la herramienta de la videopolítica. ¿Por qué? Porque con una producción audiovisual llegaba a miles o millones de personas al mismo tiempo, mientras que con las campañas proselitistas tradicionales, ¿sí?, donde el candidato o el promotor o el líder político se encontraba con la comunidad, era más persona a persona. Es decir, un acto político podía reunir a 2.000, 3.000 personas como mucho, mientras que un spot propagandístico audiovisual llegaba a millones, ¿sí?, al mismo tiempo. Esto hizo que en los últimos 30 años, como les decía, y el avance de la videopolítica, nosotros lleguemos a las últimas campañas políticas partidarias, ¿sí?, con campañas publicitarias metidas dentro de las campañas políticas. Es decir, cuando los mismos instrumentos que utilizaba la campaña publicitaria para vender un producto de mercado, ¿sí?, se utilizan para, entre comillas, vender un candidato dentro de una campaña política. Es decir, que muchas veces sucede que se confunde esto de campaña publicitaria, campaña propagandística, principalmente la parte partidaria, porque el candidato o las ideas del candidato se terminan vendiendo casi como un producto de mercado, con las mismas herramientas, con las mismas formas del lenguaje.
Pero nosotros que estamos estudiando la comunicación tenemos que tener de este lado del mostrador, ¿sí? De este lado del mostrador, que es el lado de la producción, ¿sí? De las campañas, tenemos que tener muy en clara la diferencia entre una campaña publicitaria y una campaña propagandística. Y si decidimos que en nuestra construcción de la comunicación, dentro de nuestra campaña, vamos a usar recursos publicitarios para una difusión de ideas, que sea a conciencia de lo que estamos haciendo. Y no porque estamos confundidos y porque tenemos en la olla ciruela, rabanito, zapallo. No. Nosotros no podemos cometer el error de la mezcluta, ¿sí? Para decirlo bien en criollo. Nosotros tenemos que tener bien en claro qué es una campaña publicitaria y qué es una campaña de propaganda. Una campaña, entonces, en líneas generales, ¿sí? Es la instrumentación organizada de distintas herramientas de la comunicación en distintos soportes planificados en función de llegar a un público destino. Ese público destino lo tenemos que tener bien identificado, porque de ese público destino va a depender, ¿sí? Cuáles son las herramientas que nosotros vamos a usar. No es lo mismo hablarle a los chicos, no es lo mismo tener como interlocutor adelante de la campaña a los abuelos, a la tercera edad, a los adultos mayores. No es lo mismo tener la población activa, es decir, aquellos individuos entre 18 y 65 años que son fuerza laboral. No es lo mismo si hablamos al público que tiene su desarrollo laboral en la casa o aquel que tiene su desarrollo laboral en un comercio. Es decir, nosotros, depende de lo que queramos comunicar, tenemos que identificar quién es nuestro destinatario y usar las mejores herramientas para llegar a ese destinatario. Por eso, cuando nosotros elegimos nuestro destinatario, sí, tenemos que identificarlo pensando en las edades, en las actividades, en la franja socioeconómica, es decir, los recursos que maneja, cuánto gana por mes, ¿sí? Cuántos recursos maneja, qué necesidades tiene implícitamente con esto, qué distribución territorial, es decir, en dónde vive, qué acceso a la tecnología tiene. Todas esas caracterizaciones de nuestro público destino va a hacer que nuestras herramientas sean mucho más efectivas al momento de comunicar. Y si nuestro público es muy amplio, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es usar distintas herramientas de comunicación para cada uno de los públicos a los que tenemos que llegar, ¿sí? Ejemplos de esto hay cientos, miles. Hoy, por ejemplo, con esta pandemia del coronavirus, nosotros podemos observar un montón de ejemplos, ¿sí? De distintos ámbitos, con distintos soportes, muchas veces hechos por el mismo productor como campaña. El Estado nacional o el Estado provincial o el Estado municipal, por ejemplo, como tres grandes productores de campaña, están en este momento haciendo campañas de propaganda, por ejemplo, para la conciencia en la limpieza de las manos. ¿Cómo nos tenemos que lavar las manos? Entonces ustedes van a ver, si se ponen a observar con ojo crítico, ¿sí? Van a poder observar y van a poder analizar que el gobierno nacional, por ejemplo, ha hecho con respecto a la limpieza de manos, ¿sí? A la limpieza de las manos, ha hecho distintos spots, ¿sí? De distintas maneras para llegar a distintos públicos. Entonces van a tener algunas realizaciones que están hechas pensadas para el público adulto, algunos para los jóvenes, inclusive algunos para los niños, ¿sí? Esta es la primera etapa, el primer video. En el próximo video continuamos con la charla sobre campañas.